Imagina un presidente mexicano con un vínculo secreto con la CIA, que apostó todo al petróleo. Y lo perdió todo. En este video vamos a desentrañar el escándalo de José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982, su vida lujosa, su relación con la CIA, la explosión de la deuda externa, la corrupción de su círculo más cercano y cómo todo terminó en una de las peores crisis económicas del país. Vamos a abrir ese expediente y ver lo que muchos no quieren recordar. 1. ¿Quién fue López Portillo? José López Portillo y Pacheco fue presidente de México entre 1976 y 1982. Abogado, economista y escritor, fue también profesor en la UNAM antes de lanzarse a la política. Antes de ser presidente, fue secretario de Hacienda, y ya entonces empezó a forjar su red política. 2. El auge petrolero, promesas de grandeza. En 1977, poco después de asumir, Pemex descubrió enormes reservas de petróleo en Veracruz y Tabasco. Esto generó una ola de optimismo. López Portillo prometía riqueza, autosuficiencia energética y desarrollo para México. El país creció, la producción petrolera aumentó, y México se perfiló como un actor importante en el mundo. 3. Reformas políticas. Durante su gobierno hizo una reforma al Congreso. Aumentó la Cámara de Diputados a 400 miembros, destinando 100 curules para representación proporcional, lo que abría espacio para partidos de oposición. Eso parecía una señal de apertura democrática, un México más plural. 4. Vida de excesos y nepotismo. Pero mientras el discurso era de cambio, su vida privada y la de su círculo mostraban otro lado, lujo y privilegios. López Portillo tenía mansiones regaladas, terrenos de lujo, practicaba deportes, fifís, como esgrima y equitación. Se le acusó también de nepotismo, familiares y allegados fueron colocados en puestos clave. 5. Corrupción interna, Durazo Moreno. Uno de los personajes más emblemáticos de su sexenio fue Arturo, el Negro, Durazo Moreno, su jefe de policía en Ciudad de México. Durazo convirtió la policía en un centro de extorsión, narcotráfico y corrupción. Construyó una mansión gigantesca, unos $2.5 millones, con pista de carreras, discoteca estilo Studio 54, e incluso un Partenón griego, en Zihuatanejo. Ese nivel de derroche simbolizó cuán profunda estaba la corrupción bajo López Portillo. 6. Relación con la CIA. Quizá uno de los capítulos más oscuros y menos conocidos es el vínculo entre López Portillo y la CIA. Según un documento desclasificado de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, López Portillo tenía lo que se llamó control de enlace con la CIA varios años antes de asumir la presidencia. Incluso se le relaciona con la operación LIENVOY, un programa conjunto de escuchas telefónicas entre México y Estados Unidos. Este vínculo plantea una pregunta importante: ¿hasta qué punto sus decisiones estuvieron influenciadas por intereses externos? 7. La crisis económica. Todo comenzó bien durante los años de bonanza del petróleo, pero esa fiesta financiera no duró para siempre. A medida que el petróleo cayó globalmente hacia 1981, la economía mexicana empezó a sangrar. López Portillo había acumulado una deuda externa gigantesca, más de $60,000 millones. Cuando al final no pudo pagar la deuda, México sufrió default, una de las peores crisis en décadas. En su último informe presidencial, anunció la nacionalización de la banca para tratar de contener la crisis. 8. Críticas y legado. Su gobierno quedó marcado como uno de los más controversiales: corrupción, nepotismo, exceso. Muchos lo consideran responsable directo de la crisis de deuda que golpeó a México. Murió en 2004, pero su legado sigue vivo en la memoria colectiva, un sexenio de promesas petroleras convertidas en desastre financiero. Historiadores lo ven como el epítome del milagro petrolero, mal gestionado. Entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Fue solo una mala gestión económica o algo más profundo? ¿Qué tanto de su caída fue culpa del juego geopolítico, del petróleo, o de la corrupción interna? Y lo más importante, ¿qué aprendió México de este episodio para no repetirlo? A. Las decisiones arriesgadas. López Portillo apostó todo al petróleo. Esa era su gran base, su gran esperanza. Pero su modelo no contempló lo impredecible. Los precios del crudo subían y bajaban, y cuando bajaron, México quedó mal parado. Universidad de Guadalajara. Latin American Studies. Además, su equipo no siempre fue crítico. Algunos de sus colaboradores económicos, como el economista Carlos Tello Macías, fueron señalados por impulsar políticas peligrosas.
La inflación escaló, la deuda creció de forma descontrolada. B. La red de corrupción y poder. Tener a Durazo a cargo de la policía fue un golpe fatal. Un jefe policial corrupto, extorsionador, traficante, con una vida de excesos patrocinada desde lo más alto. Ese poder no era informal. Durazo era protegido de López Portillo, un testimonio claro de cómo funcionaba la impunidad. Y no solo eso, el nepotismo dejó claro que el poder era familiar. Su círculo íntimo no era solo político, era personal. C. Influencia extranjera, la mano de la CIA. La revelación de su vínculo con la CIA abre otro ángulo muy preocupante. No era solo corrupción local, sino geopolítica. En un momento en que el mundo estaba en tensión, y México tenía grandes reservas de petróleo, tener un presidente con lazos con la agencia de inteligencia estadounidense cambia la narrativa. ¿Hasta qué punto sus políticas fueron diseñadas para favorecer a intereses externos? No es una pregunta menor. D. Crisis final y nacionalización bancaria. Cuando la deuda explotó y México no pudo pagar, López Portillo reaccionó con una medida drástica: nacionalizar la banca. La idea fue castigar a los banqueros privados por permitir la fuga de capital, pero también buscaba rescatar al país. Fue un movimiento histórico, pero tardío. El resultado fue ambivalente. Para algunos fue un acto heroico, para otros una jugada desesperada y simbólica, porque ya era demasiado tarde. El momento clave ocurrió en su informe presidencial del 1 de septiembre de 1982. López Portillo, con voz grave, anunció la nacionalización de la banca y reconoció la gravedad de la crisis. Ese discurso fue un cierre dramático para su sexenio. El sueño petrolero se había convertido en pesadilla, y su figura pública, tan brillante al inicio, quedó marcada por la derrota. Latin American Studies. En resumen, López Portillo es una figura compleja, visionario para unos, imprudente para otros. Apostó al petróleo, vivió a todo lujo, abrazó el poder, y terminó atrapado en su propia red. Su presidencia dejó lecciones muy duras: la ambición sin prudencia, la riqueza repentina mal administrada, el daño de la corrupción y la influencia extranjera. El expediente López Portillo es un recordatorio de lo frágil que puede ser un país cuando confía demasiado en sus recursos naturales y en un liderazgo sin contrapesos.